vamos a presentar a nuestro siguiente expositor. Se trata del profesor Rafael Pastor Besoain, actual director de la Escuela de Derecho y Trabajo Social de la Facultad de Derecho y Humanidades de nuestra Casa de Estudios. Dueño de casa, digámoslo así, el profesor Pastor. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Development Studies de Victoria University en Wellington y Master of Public Policy en la Universidad de Oxford, con más de 10 años de experiencia en la gestión y observancia de la propiedad intelectual, industrial y nombres de dominio. Se desempeñó como jefe de gabinete del ministro subrogante y subsecretario de Justicia entre febrero del 2013 y marzo del año 2014. Desde el año 2013 es árbitro NIC Chile para la resolución de conflictos en la asignación de nombres de dominio.cl. La palabra entonces del profesor Rafael Pastor Besoain. Bien, buenos días. Primero que todo quiero también hacerme eco de las palabras que señaló José Luis, agradecer profundamente a PROLMED por la oportunidad de realizar este seminario que realmente creo que es de una relevancia, digamos, académica y profesional muy vital y relevante, bien digo, justamente por el momento legislativo que estamos viviendo. También, bueno, evidentemente agradecer a la universidad, a los académicos que hacen esto posible, a los colaboradores, a los auspiciadores, etc. Bueno, ¿y qué les traigo yo? Siempre es un reto hablar al final, en la segunda mesa, cuando ya había un panel anterior de buen nivel y que de alguna forma se van agotando los temas, ¿no? Ya van a haber evidentemente temas que ya se dijeron que voy a repetir, trataré de ser más sucinto, pero ¿cuál es la idea de mi presentación? Yo, esto lo hablé con José Luis, voy a tratar no de hablar tanto como abogado, sino como un pseudo economista, cosa que no soy, pero tratar de algunos trucos que he aprendido a través de mi ejercicio y de mi labor académica, digamos, contrastar el estado del arte de lo que está ocurriendo con lo que es el impacto, lo que es el RIA, ¿no? el Regulatory Impact Assessment, o sea, la evaluación de impacto regulatorio que toda intervención del Estado en un mercado debiese tener, ¿no? Ex ante y evidentemente ex post. Entonces, el esfuerzo va a ser lo siguiente. Primero, abordar nuevamente la racionalidad económica, no tanto jurídica, sino económica de las marcas comerciales. Creo que es muy importante retomar esa conversación porque es esencial respecto a lo que estamos hablando. Después, brevemente, tomar el tema del RIA, que todos los países OECD lo llevan a cabo y evidentemente cada vez más países de Latinoamérica están haciendo evaluación de impacto regulatorio ex ante y evidentemente ex post. Los problemas del mercado de medicamentos que ya ha sido abordado, cuáles son los problemas públicos que justifican la intervención en los mercados farmacéuticos y finalmente, como han hecho todos, analizar las soluciones que se están planteando en la ley de fármacos, la mal llamada ley de fármacos 2. Bueno, detrás de la justificación de existencia de las marcas comerciales hay un profundo componente económico. Yo sé que muchos de ustedes lo saben. Pero, en definitiva, las marcas comerciales, como dijo Cristian Barros, son facilitadoras principalmente de información. Cuando nos vemos enfrentados a una marca, inmediatamente se nos viene a la mente una serie de juicios de valor, ¿no? Calidad, origen empresarial, precio, commodity, producto premium, etc. En definitiva, las marcas son esenciales porque son estos instrumentos a los cuales el legislador le otorga el equivalente al dominio, a la propiedad, para que los competidores en el mercado ingresen a los diferentes mercados relevantes y se puedan diferenciar, ¿no? En ese sentido, las marcas son esenciales para disminuir los costos transaccionales de los consumidores cuando los consumidores van al mercado. Disminuir el costo de búsqueda. Imagínense ir a un supermercado que todo estuviera blanco, ¿no? O sea, el costo sería, de hecho, Corner Shop estaría en problemas, ¿no? O sea,
en definitiva, las marcas nos facilitan la búsqueda. Evidentemente, como se dijo antes también, concentra el prestigio empresarial, el goodwill que se logra en el mercado. Y son esenciales para el acceso a los mercados por parte de los competidores y evidentemente son un factor esencial para la diferenciación. Bueno, y el objetivo del RIA en general, ¿cuál es esto de la evaluación de impacto regulatorio? Bueno, lo que se busca es cada vez que, porque la norma general, ¿cuál es? La norma general es que no debemos intervenir en los mercados. O sea, si los mercados operan competitivamente, es decir, si hay numerosos compradores, numerosos vendedores, y ninguno es un tomador de precio, si hay información perfecta, si hay asimetría, si no hay asimetrías de información, si no hay barreras de entrada o salida, si los productos son homogéneos, bueno, evidentemente no debería haber intervención, pero sabemos que eso no ocurre, ¿no? O sea, en general los mercados tienden a la concentración, a generar externalidades negativas, a tener fallas de asimetrías de información, etcétera. Por ende, evidentemente hay una justificación, en el caso regulatorio es obvio, hay una justificación obvia por regular, de hecho ya está regulado. Algunos podrían decir que hay aspectos donde está subregulado y que hay que seguir avanzando. Entonces la aproximación es, bueno, ¿cómo justifico adecuadamente la intervención? ¿Ya? Y eso debiese partir desde, digamos, el gobierno cuando se inicia un proyecto con un mensaje, o en el caso de esta ley que parte en el Congreso, o mejor dicho en el Senado, debiese ser en el Senado. Ahora, evidentemente las capacidades del Senado frente al Ejecutivo son diversas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se inicia esto? Bueno, primero se examina de manera sistemática y consistente los efectos potenciales que surgirían de las propuestas regulatorias, ¿no? O sea, primero, ¿hay problema público o no? ¿Hay una falla de mercado? ¿Hay asimetría de información? Después se busca trasladar la información a los tomadores de decisión, decirle, bueno, este es el problema público, estas son las alternativas de solución, y promover discusiones que equilibren los beneficios económicos y los objetivos sociales de la política pública, ¿no? Bueno, y acá el típico ciclo, ¿no?, de política pública, el ciclo racionalista, ¿no?, que asume, bueno, que todos los actores son racionales, es bien ordenado, es bien pedagógico. En la realidad esto es mucho más desordenado y no se confirma así, pero evidentemente, bueno, de hecho la definición del problema primero, después la identificación de los objetivos, siempre se distingue, el árbol, se usa ese árbol o el pescado, ¿no?, el fish tree, se busca diferenciar causas de efectos, ¿cierto? Después las alternativas de solución se cruzan con valores, ¿no?, con la evaluación política, y después se generan las alternativas que se pasan al tomador de decisión que opta por una y después se genera el marco lógico y se implementa, ¿no? Ahí tenemos evidentemente consulta pública, participación ciudadana, después se hace el análisis de impacto, se comparan las alternativas y se implementa y se lleva a cabo. En este caso yo creo evidentemente como nace o surge en el Senado, evidentemente apoyado por el Ejecutivo, tal vez este ciclo fue más desordenado. Bueno, se define el problema y muestra por qué es necesaria la intervención, hay que justificarlo. Todos los problemas detectados deben ser definidos y descritos, esa es la aspiración. Ahora, en la literatura, Mayone, por ejemplo, un gran autor en política pública, desde la ciencia política, señala que los temas públicos que en general son retorcidos se pueden plantear en términos científicos, pero no se pueden solucionar en términos científicos, se solucionan en términos transcientíficos. De hecho, él habla de la argumentación, dice que en políticas públicas, cuando uno diseña política pública, uno tiene que argumentar como abogado, como cuando uno presenta un caso ante un juez. Los problemas públicos son tan complejos que realmente todavía no tenemos, si bien tenemos el RIA que nos guía, en definitiva siempre la solución, y yo comparto esto con Mayone, va a ser transcientífica. Aunque eso no significa no generar evidencia, eso no significa, o sea, tú cuando vas donde un juez igual presentas evidencia, ¿ya? Pero es como tú articulas la justificación regulatoria recurriendo a metáforas, a principios, a normas, y eso es lo que en definitiva se confirma, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿cuál sería el problema? Bueno, el problema puede ser la falta de acceso a medicamentos, eso tal vez puede ser el efecto o la causa, o es que la salud de algunos grupos se está deteriorando, etcétera, ¿no? Entonces, existe una justificación de intervención gubernamental y por ende el gobierno actúa. Ahora, y esto ya lo dijimos, lo vemos grande, lo vemos rápido, ¿no? O sea, ¿cuál es la justificación para todo esto en el mercado o los mercados farmacéuticos? Porque hay varios mercados relevantes, ¿no? Pero en definitiva es
que es un mercado que tiene fallas de mercado, ¿no? Vimos especialmente presentes están las asimetrías de información. ¿Por qué? Porque bueno, y esto nuevamente, o sea, los medicamentos no son bienes públicos. Muchas veces escucho que se confunde el derecho al acceso al medicamento con la naturaleza económica del bien, que es un bien económico, un bien privado. El medicamento en sí mismo es un bien privado, no es un bien público. Porque no hay rivalidad en el consumo y hay posibilidad de excluir a la persona que no está dispuesta, que no puede pagar por ella. Entonces, en definitiva, el medicamento así, visto de esa manera, es un bien privado. Ahora, claro, genera externalidades positivas y por ende se justifica que el gobierno financie el acceso a un grupo de la población, en algunos casos en los sistemas públicos de bienestar es universal, en el caso de nuestra realidad no es así, pero lo que quiero decir es que hay que entender que en definitiva, económicamente los productos farmacéuticos pueden ser considerados bienes de mérito o socialmente preferentes y también bienes de confianza. ¿Por qué? Porque como hay asimetrías de información, la persona que llega al mercado no tiene conocimiento agravado de cuál es la calidad del producto. Hay una serie de condiciones que tiene el producto que están escondidos y que no se revelan al consumidor. Entonces el consumidor requiere la ayuda, por ejemplo, del doctor, del médico, o va a la farmacia, etc. Eso hace que el mercado sea muy complejo. Esto todo en un contexto donde hay, como dijeron antes, intervención, puede haber integridad vertical, puede haber, hay los químicos farmacéuticos en las farmacias, están los médicos, hay problemas de principal y agente, hay ciertos grados de opacidad en estas relaciones y hay evidentemente problemas de riesgo moral, ¿no? Entonces todo esto hace que sea un contexto complejo. Bueno, y en estos bienes de confianza, estos credence goods, ¿a dónde se representa la simetría de información? Bueno, se dijo antes, ¿no? En la eficacia de los medicamentos. ¿Cómo sé como consumidor si el medicamento efectivamente va a ser eficaz, si va a ser seguro, si va a tener calidad, si va a ser idóneo? Bueno, todas esas asimetrías de información también se recogen, o las marcas en general sirven de alguna forma para disminuir el costo transaccional, ¿cierto? Y permitir la diferenciación. Los titulares de marcas hacen un esfuerzo grande dentro del contexto de regulaciones que hay y de limitaciones para promover sus productos. Hacen publicidad que está regulada, dirigida al cuerpo médico, etcétera, y buscan de alguna forma diferenciarse, ¿no? A través del uso de las marcas comerciales. De alguna forma se puede ver que las marcas comerciales también sirven para hacerse cargo de esta simetría de información. Y en ese sentido, no en todas, pero especialmente en el caso de los medicamentos con receta, podríamos argumentar que estamos frente a un caso de competencia monopolística. Cuando Andrea dijo en el primer bloque de que los medicamentos se parecen a los zapatos, yo estoy de acuerdo. Cuando hay receta. En la competencia monopolística, lo que ocurre es que igual que en la competencia perfecta, hay numerosos compradores y vendedores, no hay barreras de entrada, ese es el modelo. Sin embargo, ¿cómo se diferencian? Los productos no se diferencian por el precio, sino se diferencian ¿por qué? Mejor dicho, no se diferencian por el precio, o sea, los vendedores y compradores pueden influir en el precio, pero se diferencian justamente en la manera en que entran al mercado, cómo empaquetan el mercado, y eso es básicamente a través de la propiedad industrial y las campañas de publicidad. Como vemos, hay un gran número de vendedores y oferentes, los productos no son homogéneos, no es lo mismo que ir a comprar sal o papas, ¿no? Productos agrícolas que uno ni se fija en la marca. Entonces, no hay en ese caso una diferenciación en los productos. En cambio, en la competencia monopolística hay una diferenciación clara en los productos y eso ocurre en los mercados farmacéuticos. Evidentemente, si hay barreras de entrada o no, eso va a depender si el producto farmacéutico tiene patente o no. Yo estoy hablando acá en el caso de los productos innovadores que tienen que se expenden con receta, pero que no tienen patente. Bueno, y vendedores y oferentes tienen un grado de influencia en los precios, evidentemente, porque yo un iPhone lo vendo a un precio mucho más elevado que mi competidor, pero la gente quiere acceder a él porque te da estatus, porque genera o señaliza una serie de información, etc. Entonces,
Solo para cerrar esto tenemos, porque ya voy en 13 minutos, tenemos tipo de competencia en mercado de medicamentos, y esto evidentemente entendiendo que no hay control de precios. Tenemos los productos patentados sin limitaciones, es decir, los de primera generación, el blockbuster, el de principio activo, la verdadera patente, ¿no? Que te otorga un monopolio absoluto. El dueño del monopolio legítimo puede establecer el precio. Cuando es un producto patentado con limitaciones de segunda, podría ser hasta con una patente de segunda generación que es más débil, ¿verdad? También ahí igual se genera, creo yo, una estructura de competencia monopolística. Ahora, cuando hablamos de genéricos, ahí entramos a distinguir genéricos, bueno, genéricos con marca o genéricos sin marca. Y acá, claro, acá la estructura de competencia monopolística, en el caso de genéricos sin marca, se diluye, ¿no? O sea, cuando hablamos de genéricos sin marca, y más aún, si estamos pensando en ponerle a la receta solamente el DSI, yo creo que ahí, claro, evidentemente, se compite por precio. Y ahí el acceso a este bien que es tan necesario para la salud cobra relevancia. Bueno, y también está el biocaliento, el intercambiable, como se dijo antes, que también puede tener marca. Entonces podríamos decir que, aunque evidentemente muchos bioequivalentes también compiten en base a precio. Acá hay, bueno, José Luis ya lo adelantó, no creo que sea esto es de un estudio de Millennium Institute, que muestra cómo los productos farmacéuticos innovadores, los precios, ¿verdad?, a través de una serie de principios activos, cómo el precio va variando de cada molécula, y también el precio del genérico, del genérico con marca, ¿ya? O sea, igual varía, ¿no? Entonces, en general, ¿cuáles son las soluciones a las que se recurre, no? Bueno, por lo general se regula la oferta más que la demanda, ¿ya? Ahora, sabemos por la teoría conductual, por la economía conductual, por el behavioral economics, que los oferentes y los demandantes en estos mercados no son necesariamente racionales, ¿no? Tenemos sesgos cognitivos, el mandatory disclosure, o sea, la obligación de revelar información, a veces se establece, pero los usuarios no leen la información por lo general. Entonces la intermediación con el médico cobra aún más relevancia. Tal vez hay que regular la oferta, recurrir a estas soluciones, aplicando estos nudges, ¿no? Cambiando la estructura de la toma de decisión para empujar al médico sin que digamos, se dé cuenta, hacia tomar decisiones o manipular la receta que sea de la forma más óptima, ¿no? Ahí hay una serie de sesgos cognitivos y de nudges que podríamos pensar. Bueno, y acá soluciones gubernamentales, establecimiento de normas de calidad, evidentemente prácticas de promoción reguladas, actividades de información y capacitación, fortalecimiento evidentemente de la ética profesional. Acá hay una labor importante de los gremios, de los colegios, etcétera, y generar códigos de conductas voluntarias, ¿no?, para prevenir las consecuencias más graves de las diferencias de información. Entonces, bueno, les podría pasar las porque estas son solamente me estoy acá haciendo cargo de las soluciones planteadas en la ley de fármacos 2, o la mal llamada ley de fármacos 2, que dice relación con las marcas. Tal vez me faltó una, pero estas son, ¿no? La prohibición de publicidad y más actividades que induzcan el consumo, la prohibición de acciones destinadas al incentivo de la venta de productos farmacéuticos en venta directa, sin receta, obligación de los medicamentos se receten exclusivamente por la administración de la DSI, y la limitación al uso de marcas comerciales en los envases, lo que se ha discutido acá ad nauseam. Y acá, bueno, lo que quiero hacer es básicamente, y con esto termino, es hacerme cargo de cada una de las soluciones, pero vinculándolas con el tipo de producto y, digamos, arrojar alguna luz sobre esto. Primero, quisiera decir que esta es la taxonomía que asumí, ¿no? Producto innovador con marca, producto bioequivalente o intercambiable, producto genérico con marca y producto genérico sin marca. Y acá, bueno, en el caso de la prohibición de la publicidad estoy con José Luis, ¿no? Creo que es una mala idea. La publicidad juega un rol relevante en el mercado de competencia monopolística, por lo que
sirve para señalizar ciertas cualidades que son relevantes que los consumidores tengan. Ahora, evidentemente acá no hay receta de por medio, es venta directa, y a su vez como los sesgos cognitivos están presentes en los oferentes, también están del lado del consumidor, por lo que también sería interesante evaluar eso. En materia de producto bioequivalente, también efectivamente la publicidad es relevante. Creo que no es adecuada la prohibición. Cuando se trata de un producto genérico con marca, también, porque hay una diferenciación. Vimos que el genérico con marca puede influir en algún grado el precio porque logra diferenciarse en la estructura de la competencia monopolística. Y después el producto genérico sin marca, donde en el caso del genérico sin marca, claro, la publicidad es menos relevante, ¿no? Porque ahí compite por precio. Después, obligación de usar la DCI en receta médica. Bueno, acá en el producto innovador con marca, claro, bueno, evidentemente de la misma forma, la marca es la que permite señalizar, y yo encuentro que no es, digamos, atar al médico a solamente poder establecer y poner el DCI, no creo que sea una solución adecuada. En el caso de los productos bioequivalentes, solo el 30% ha sido certificado. Ahí hay otro reto que tiene que ser un esfuerzo paralelo. Entonces, por lo menos en el estado del arte actual me parece riesgoso. Cuando hablamos del producto genérico con marca, solo usar el DCI no permite aprovechar el efecto de señalización de la marca tampoco. Y en el caso del producto genérico sin marca, no hay inconveniente salvo cuando hay varios principios activos, cosa que se señaló antes, ¿no? Que están en el ley. Si hay más de si hay 3 principios activos, se podría establecer el término de fantasía. Y finalmente, la limitación de uso de marca en envases. Bueno, la marca, como les digo, juega un rol principal en la diferenciación del producto, por lo cual, efectivamente, la expropiación regulatoria de disminuir o afectar el atributo del uso me parece algo que no necesariamente, en el caso de un producto innovador con marca o el de un producto genérico con marca, sea algo necesariamente adecuado. En el caso del producto bioequivalente podría ser más aceptable, y en el caso del producto genérico no creo que tenga mayor impacto. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy día. Gracias.